al señor Elis Perea, directamente de Guandía, la radial, para la gloria y honra de Dios, siervo de Dios, maestro de la palabra, bienvenido, ¿verdad? Y aquí estamos, ministro. El tiempo es suyo. Amén. Dios les bendiga a todos. Un placer grato una vez más estar al frente de ustedes, pudiendo compartir una porción de la palabra de Dios, y también saludos a todos los que se encuentran a lo largo y ancho de todas las redes sociales, los que están en Facebook, los que están en Zoom, los que paulatinamente han seguido esta página o el ministerio Fuente de Salvación durante toda la trayectoria, estos 7, 8 meses aproximadamente, que desde que se ha transmitido. Sé que ha sido de bendición para cada uno de ustedes, y pienso que esto paulatinamente va a seguir hasta donde Cristo lo permita. Aparte de que vamos a estar reuniéndonos, también esto se va a estar transmitiendo para aquellas personas que por alguna manera u otra no pueden reunirse. Recuerden que hay enfermos, hay personas en sillas de ruedas, hay cristianos que están en hospitales, cristianos que padecen de alguna u otra enfermedad. Sin embargo, la palabra de Dios tiene que llegar de alguna manera, y Dios ha escogido todos los métodos para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Así que vamos a ir brevemente a la palabra. Vamos a tomar un poco de tiempo, solamente unos 30 minutos. Vamos a hablar algo sencillo, la verdad. Salmos capítulo 133. Ok, no vamos a hacer tanto escándalo ni tanto alboroto, ningún tipo de maroma, nada de eso. Vamos a aprender hoy, sencillo, ¿ok? Y también para que esta palabra cale en nosotros. Salmo 133, ¿ok? Es un salmo que muchos de nosotros lo hemos leído, lo cantamos, etcétera, pero tiene unos puntos importantes que saqué allí, 3 puntos característicos, y quiero que lo leamos. Voy a leer de la versión de las Américas. Dice, cántico de los peregrinos que suben a Jerusalén. Así debe la Reina Valera en su introducción. Ok, Salmo de David. Dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. La versión Reina Valera debería decir, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La versión de las Américas, que es la que estoy leyendo, dice, qué maravilloso, qué un signo de admiración, qué maravilloso, porque recuerden que David es un escritor y también es un poeta, a la vez que era un rey, un profeta, sacerdote. De hecho, él hizo 3 labores, pero también fungió como cantor y fungió como poeta. Y él decía, qué maravilloso y agradable, qué bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, un signo de admiración, ¿ok? Porque para David era algo importante. Dice el versículo 2, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió en su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía, fíjense cómo esta versión usa esta palabra armonía varias veces. 3 veces la utiliza en los 3 textos, utiliza 3 veces la palabra armonía. Dice, es tan refrescante como el rocío de Hermón que cae en las montañas de Sión, y ahí el Señor ha pronunciado bendición, incluso la vida eterna. ¿Ok? Entonces, el tema de hoy que quiero tratar tiene que ver con la importancia de estar juntos en armonía. ¿Okay? La importancia de estar juntos en armonía. Entonces, ¿por qué esto es importante? Aparte de que el pastor me pidió que dilucidara este tema, ok, aunado a lo que vamos a hacer o lo que la iglesia va a hacer. Muchas iglesias se están reuniendo, están compartiendo, ok, han entendido que deben reunirse, pero hay personas o hay cristianos que no saben la importancia de lo que es la unión, estar juntos y en armonía. Y quiero, el propósito de este tema es enfocar la importancia de lo que es la armonía en unidad, la importancia del cristiano
para poder adquirir lo que es la armonía en unidad. Cuando usted termine este pequeño corte, este pequeño sermón, usted debe salir de aquí enfocado de cuál es la importancia o por qué usted debe reunirse, o por qué usted debe estar junto, unido, o por qué es la importancia de la armonía. Entonces, David está hablando aquí de, algunos dicen que este salmo tiene que ver con la salida o la llegada de David, o las fiestas celebradas en Jerusalén. Recuerden que cuando hablamos de los salmos, son salmos poéticos. La mayor parte de los salmos los escribió y los cantó David. De hecho, nosotros los cantamos, lo utilizamos como coros, como himnos sapienciales. ¿Ok? Sapienciales tiene que ver con sabiduría, tiene que ver con una prosa. Entonces David, cuando leemos los salmos, tenemos que entender la manera. Cada salmo tiene una especificación para cada momento en el cual David pasó, la trayectoria de su reinado, la trayectoria de él. De hecho, desde que él inició, cuando estaba cuidando las ovejas, desde ahí parte, o desde ahí David empieza a escribir los salmos, caracterizando cada momento de su vida, ¿ok? Y cada salmo que sucede, David lo escribe por una causa, motivo o razón. Por ejemplo, en el Salmo 51 tiene que ver con cuando David pecó, ¿okay? Mató a Urías Eteo. Primero se acostó con la mujer de Urías Eteo, Betsabé. Luego manda a buscar a Urías y lo pone al frente de la guerra y muere. Y luego viene el profeta Natán, etcétera, etcétera, y le dice a él, o sea, lo culpabiliza acerca de lo que había ocurrido. Y David escribe el Salmo 51 dando a entender por el perdón, o pidiéndole perdón a Dios por el hecho de haber pecado. ¿Ok? Y así sucesivamente otros salmos, pero en este particular tiene que ver con las grandes fiestas celebradas en Jerusalén. Y recuerden que para el tiempo de David todavía estaba la fiesta de la Pascua, la Pascua en hebreo Pachá, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las primicias, la fiesta del Pentecostés. De hecho, habían 3 fiestas, se dice que eran 7, 3 fiestas fundamentales, que era la de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua y la fiesta también. ¿Ok? Y cada fiesta tenía un particular. Entonces, cuando David escribe este salmo, ve a la gente reunida en la ciudad de Jerusalén, lo ve reunido. Y en esa reunión él pudo percibir lo que era la armonía, porque David sabía que el Espíritu Santo no podía obrar en medio de Jerusalén si no había unidad. Voy a repetir esto. David pudo percibir en este salmo que no podía haber victoria en las guerras, no podía haber victoria en vencer a sus enemigos si no le daban gloria a Dios, porque en la fiesta se alababa, se daba gloria a Dios, en la fiesta se rendía tributo y cada fiesta tenía un particular y tenía un significado. Pero se dice que precisamente en esta fiesta, esta era una de las grandes fiestas que tenía mayor connotación, que hablaba del amor fraternal y hablaba de la armonía. Es decir, cada fiesta tenía que ver con armonía y amor fraternal. Y David pudo entender y pudo ver lo importante que era la unidad y la armonía. Y David sabía que el Espíritu Santo no podía obrar en medio de la división. Escuche bien, David entendió por medio de este salmo, y eso lo inspiró a escribirlo, de que la importancia, así como ellos debían o tenían que estar unidos en la fiesta, era menester que esto sería o fuera proliferado por las generaciones, y hoy en día para que la iglesia pueda visualizar y ver de que hay una importancia, hay un poder en la armonía. Escuche bien, hay un poder en la unidad, hay un poder en la armonía. Entonces esto lo estaba basando en que no tenía que ver con asuntos de ambiciones egoístas, porque al estar reunidos, porque él dice, mirad cuán bueno. Él inicia dando una alabanza de la bondad de Dios. Cuán bueno, mirad cuán bueno. Él está diciendo a los que están reunidos, es bueno estar unidos o habitar los hermanos juntos. Entonces esta palabra bueno es la palabra en hebreo, la palabra teb, T-E-B, teb, y esa palabra tiene sinónimos, tiene varios sinónimos que debemos nosotros adherirlos para poder saber por qué David escribía ese salmo. ¿Ok? Él decía, mirad cuán bueno es habitar. Y vamos a note bien los que tienen ahí para escribir.
vamos a usar varios puntos o vamos a describir cada palabra de estos puntos del cual David decía. Primero dijo, mirad cuán bueno, y la palabra bueno allí es la palabra gozoso, es placentero, es alguien que está placentero, que es placentero, es alguien que sincroniza sus sentidos, es decir, que no anda desaveniente, no anda por allí perturbado. Mirad cuán bueno, esa palabra tep también se usa en la Septuaginta, la utilizaron los griegos, es decir, los judíos que escribieron el Antiguo Testamento en el griego, eso es la Septuaginta, la versión de los 70, utiliza la palabra kalos en el Nuevo Testamento. Se usa la palabra kalos. Cuando usted busca la palabra bueno en el Nuevo Testamento es la palabra kalos, pero en el Antiguo Testamento es la palabra tep. Entonces los que usaron la Septuaginta o los que tradujeron la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento en hebreo, fueron 70 hombres aproximadamente, judíos. Ellos pudieron percibir y ver que había una riqueza en esta versión. De hecho, los apóstoles y Cristo utilizaron esta versión. Ya era una versión muy conocida en el entorno donde Cristo ejerció su ministerio. Y esa palabra kalos también significa ser una persona agradable, ser una persona moral, y una moralidad no solamente física, sino espiritual. Entonces también significa o tiene que ver también con la actitud de ser honorable, ¿ok? Y ser admirable. Entonces cuando David está diciendo, mirad cuán bueno, está diciendo qué admirable, qué honorable, qué bondadoso, qué agradable, qué gozoso, qué placentero es habitar los hermanos juntos, habitar los hermanos juntos. Entonces recuerden, se habla aproximadamente de 174 veces esta palabra bueno o kalos. Y por eso cuando se habla de bueno, recuerden que uno de los atributos de Dios es que Él es bueno, y dice, para siempre es su misericordia. Entonces, como David entendió que uno de los atributos de Dios es que Él es bueno, Él también quería que nosotros entendiéramos, o que Israel entendiera, que también es bueno habitar los hermanos juntos en armonía, ¿ok? Entonces, dice bueno, pero también hay otra palabra que utiliza, delicioso. Y claro, cuando usted habla y utiliza esta palabra delicioso, usted lo primero que se imagina es un delicioso pastel. Es algo delante de usted, algo que quiere degustar, algún arte culinario, ¿ok? Y usted de repente cuando dice delicioso, usted primero ve el paladar y dice, wow, esto es rico, es exquisito. Entonces cuando hablamos de delicioso, era el momento en que ellos estaban en armonía. Y él estaba diciendo, es bueno, pero también es delicioso. Y esa palabra que utiliza allí, la palabra en hebreo, es para hablar de algo que es una dicha, o un dulce, o algo suave, ¿ok? Es decir, que cuando el pueblo se une, no es para andar en disensión, es para percibir ese fervor, algo delicioso, agradable. Cuando ustedes se reúnen, cuando nosotros nos reunimos, hermanos, no es para perder el tiempo, es para poder degustar, porque esto es lo que significa delicioso, degustar lo que Dios tiene para nosotros. Cada vez que usted se reúne, hermano, usted debe disfrutar la presencia de Dios. Cada vez que usted ve a su hermano, usted le ve la cara al pastor, usted no lo mire por mirar, o no diga, bueno, un día más. Usted goce, disfrute, porque el otro hermano también está disfrutando esa reunión. Entonces eso es lo que significa delicioso, algo que se degusta, algo que es una delicia, algo que es delicioso. Hermano, cuando estamos reunidos, en la reunión hay un poder en la reunión, en la unidad hay un poder. O sea, hay muchas personas que dejan pasar por desapercibido esto de reunirse y dicen, vamos a un culto más, teníamos tiempo de no reunirnos, vamos por cumplir, pues. Ok, entramos y salimos de una vez, nos vamos a la casa. No, disfrute cada momento en la presencia de Dios. David decía que estar en la presencia de Dios, él haya delicia. Dice, delicias a su diestra para siempre. Delicias a su diestra para siempre. Y esta delicia, escuche esto, no debe ser solamente en los momentos, en los dos días de semana que nos vamos a reunir, o que la iglesia se va a reunir, o que la iglesia a nivel mundial se va a reunir. No es contar los días, sino dice, delicias a su diestra para siempre, eternamente. Es decir, que la delicia de estar reunido debe de mantener usted
esa credibilidad y esa certeza de que no debe ser solamente cuando se reúne en el edificio, sino en todo momento donde usted se encuentra con su hermano en Cristo, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, dice que Él habita, Él está allí, donde hay 2 o 3 reunidos. Se van a reunir aproximadamente 30 personas. Ahora imagínese el poder que va a desplegar 30 personas juntas, en armonía y en esa delicia. Por favor, hermano. Entonces, lo importante para nosotros es entender que estas palabras que David está utilizando en hebreo tienen que ver mucho para lo que él representaba y para lo que él quería mostrarle a ellos. Él quería demostrarle al pueblo de Israel que no podían adorar de cualquier manera al estar juntos. Él estaba demostrando al pueblo de Israel que en estas fiestas, en esa reunión, ellos tenían que disfrutar la presencia de Dios, tenían que disfrutar las cosas que Dios había hecho. Y de hecho, los salmos que David escribía siempre era agradeciendo, siempre era dándole gloria, dándole tributo, ¿ok? Y en los momentos más difíciles David lo pudo percibir. ¿Por qué? Porque él sabía que en su presencia había delicias para siempre. Pero fíjese, la otra palabra que utiliza aquí, estoy en la introducción, dije que iba a ser breve, es la palabra habitar. Mirá cuán bueno, delicioso, pero también dice habitar. Ahora bien, nosotros no solamente, vuelvo y repito, no es el hecho de irnos a reunir, sino es habitar. La palabra habitar en el hebreo es la palabra yasab. Yasab. Y esa palabra yasab significa sentarse. Escucha esto. Cuando Dios habitaba en el templo, cuando el Kadosh o el Shekinah venía al templo, no solamente venía para ver lo que ellos estaban haciendo, él venía porque él quería ser partícipe y quería penetrar en el culto, y él se sentaba. Muchas veces los escritores en el Antiguo Testamento, los profetas, utilizaron esta frase yasab para hablar del disfrute que Dios tiene cuando él habita entre nosotros. Dice la Biblia que él habita en la alabanza de su pueblo. Él habita en la alabanza de su pueblo. Por eso es que los cantores, los que ministran, no deben ministrar de cualquier manera. No deben ministrar para cumplir con el pastor o cumplir con el culto. No, ellos deben entender que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando Dios habita, esto implica, Yesab implica que Él se sienta. Él se sienta. Y usted también, cuando usted está en la presencia de Dios, no debe apresurarse en salir. Usted debe sentarse también. Debe mantenerse ahí en la presencia. No te apresures a salir de esa presencia. No es solamente porque vamos a ir 1 o 2 horas y nos vamos. No, usted debe de habitar en esa presencia. Entonces, dice, habitar también tiene que ver con permanecer. Permanecer, morar, permanecer. Recuerden lo que dice en el Nuevo Testamento, cuando Cristo habla en Juan capítulo 15, hablando acerca de la vid y los pámpanos. Él dice, el que habita, que vosotros son los pámpanos y yo soy la vid. ¿Ok? Si vosotros habitaseis en mí, yo habitaré en ustedes. Es lo que dice parafraseando. Es decir, si permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes. Esa palabra que utiliza allí para habitar tiene que ver con permanecer. Y es la misma palabra en el griego del Nuevo Testamento, se utiliza para este momento en que Cristo nos hace partícipe de su presencia, porque nosotros somos los pámpanos y estamos unidos a Él. Cuando los hermanos, escucha esto, cuando estamos reunidos en Cristo, la iglesia está reunida, estamos pegados al pámpano y Él está en nosotros y nosotros estamos en Él y nos gozamos juntamente con Él, porque Él está también en esa reunión. Entonces queda entender esto, que también debemos de mantenernos permaneciendo. ¿Ok? Esto también significa acampar, afirmar, asentar. Significa también disfrutar. Miren las palabras que está utilizando el escritor en hebreo. Disfrutar. ¿Disfruta usted la presencia de Dios? Ah, no, estamos en pandemia. Estoy pensando en cómo vamos a hacer para salir de esto. Estoy pensando el trabajo que viene. Estoy pensando que no hay trabajo. Estoy pensando de repente, yo no puedo ir a reunirme. No puedo ir a reunirme porque la cosa está difícil, la cosa está dura. Pero en ese momento, esta palabra en hebreo no tiene que ver con circunstancias. Esta palabra en hebreo no tiene que ver con desaveniencia, no tiene que ver con el momento difícil que tú estés pasando. Esto implica en que cuando ustedes o nosotros estamos unidos en un solo espíritu, en esta palabra yasab, que significa habitar, esto implica que se va a desencadenar lo que representa ese disfrute. Usted tiene que disfrutarlo. En el momento, yo no sé si a usted le ha pasado cuando usted está cantando, cuando usted está adorando, o usted está en su recámara secreta, etcétera,
pero más cuando estamos juntos en armonía, hay un momento en que se nos olvida todo. Por eso decía el salmista, no te apresures a salir de su presencia. ¿Por qué? Porque él sabía que en medio de estar juntos, entre hermanos reunidos en el culto, se iba todo pesar, todo dolor, toda tristeza, toda amargura, toda prueba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en la unión, esa palabra Yasab significa que Él está morando en nosotros, aleluya, y nosotros estamos morando en Él. Así que cuando estamos reunidos en Cristo, usted no solamente está cumpliendo o le está viendo la cara a su hermano, no, recuerden que ahí está el Señor, ¿ok? Ahí está el Señor. Entonces, es importante que entendamos también la palabra armonía. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La palabra armonía tiene que ver con una orquesta, como cuando uno está sonando, está en un salón donde ahí está una orquesta y hay diversos instrumentos y todos tienen que sonar al unísono. Todos tienen que sonar en un solo sentir, en un solo sonido, para que el que dirige la orquesta, ahora mismo es Cristo, ¿ok? El que dirige la orquesta, porque él está dirigiéndonos a ver nuestra unidad, ¿ok? Entonces, esa palabra armonía es la palabra yakat, y esa palabra tiene que ver con unidad y tiene que ver con juntar y reunir en un solo punto, pero no solamente estar reunidos o en cantidad, sino tener una sola mente, un solo sentir. Es la misma palabra que utiliza allá en Hechos capítulo 1, 14, dice que cuando vino el día de Pentecostés estaban todos ¿qué? Unánimes, juntos, esa es la palabra armonía, unánimes, juntos. No es lo mismo estar unidos que estar unánimes, ¿ok? No es lo mismo estar unidos que estar unánime. Hay muchas personas que están unánimes, pero no están en un solo espíritu, y Dios quiere que estemos en un solo espíritu. Cuando nos vayamos a reunir, tenemos que estar en un solo espíritu en doctrina, tenemos que estar en un solo espíritu en cuanto a el amor, en cuanto a lo que es esa bondad con el hermano. Tenemos que tener una mente diferente, y esa palabra hizo, escuche esto, en el día de Pentecostés, que viniera el Espíritu Santo. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? Cuando estaban unánimes y juntos, y dice que de repente vino como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa. Hechos capítulo 1, 14 y después Hechos 2, del 1 en adelante. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? Aleluya, cuando había armonía. Voy a repetir esto. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? Cuando estaban unánimes, cuando estaban en armonía. Y una iglesia que quiere ver la gloria de Dios, una iglesia que quiere ver cosas diferentes, una iglesia que quiere ver restauración, una iglesia que quiere ver enfermos sanarse, una iglesia que quiere ver almas venir a Cristo arrepentidas, quebrantadas, debe haber primero unidad. Nos reunimos para que haya armonía. Escuche, nos reunimos no para cumplir, sino para que haya armonía. Y es menester que nosotros ahora es visualizar quiénes son los hermanos que están alejados, quiénes son los hermanos que están apartados, quiénes son los hermanos que están desanimados. ¿Por qué? Porque vamos a impartirle yakab, vamos a impartirle armonía. Y eso significa sonar en una orquesta, tener un solo sonido. Usted no puede sonar por un lugar y el pastor por otro. El pastor no puede sonar por un lugar y usted haciendo otra cosa que el pastor que está en el espíritu no dice. ¿Ok? Usted no puede sonar en otra orquesta. La palabra armonía significa sonar en una sola orquesta. Y nosotros estamos en la orquesta de Cristo, en la orquesta de nuestro Padre Celestial, de nuestro Yahweh, de Yeshua HaMashiach. Se lo dije en hebreo. Amén. Tenemos que sonar en una sola orquesta. Pero ¿cuándo sonamos en una sola orquesta? Cuando hay amor. Escuche esto. Porque en la unidad hay amor fraternal. En la palabra armonía hay amor fraternal, y esa palabra amor fraternal es el amor que hay entre hermanos. Recuerden que hay varios tipos de amor. Usted conoce el amor ágape, el amor filial, el amor eros, pero hay un amor que no se toca mucho, y es el amor estorge. Usted lo puede investigar en diccionario, lo puede investigar en su diccionario bíblico. Bueno, creo que no está en muchos diccionarios bíblicos. Es una palabra que se fue transliterando después de la Edad Media, y no lo utilizan mucho en la iglesia, muchos predicadores no la usan. Es la palabra estorge, y esa palabra la utiliza para hablar del amor fraternal, ¿ok? De que nosotros debemos amarlo los unos a los otros. Entonces, cuando estamos unidos, hermanos, en armonía, viene el amor fraternal.
claro, dentro de ese amor ágape se proliferan los demás amores, las demás maneras, perdón, de amar. Pero el amor fraternal es que debe redundar en nosotros el amor fraternal. Entonces, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Y cuando dice los hermanos, escuche esto, aquí caracteriza de que ya en el Antiguo Testamento la primera vez que se utilizó la palabra, el término hermano, fue en Génesis 4:9, cuando Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín no tenía armonía, Caín no sabía lo que era unidad. Mucho cuidado con esto, porque ahí el espíritu de Caín puede estar en nosotros. Alguien dice, yo no me voy a reunir. No, hombre, allá el pastor solo. No, hombre, allá el evangelista solo. No, hombre, allá yo. Ese es el espíritu de Caín, porque se le pregunta allí, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, yo no sé. ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Y esta es la actitud negativa a aquellos que no están en armonía. Es decir, son indiferentes a los hermanos. Quizás usted en toda esta pandemia ha llamado a su hermano, ha amado a su hermano, le ha dicho, yo te amo, yo te aprecio, yo oro por ti. ¿Qué te pasa? ¿Qué tú necesitas? Te puedo apoyar, porque la armonía y la unidad también implica el amor, el amor entre hermanos. Entonces, la primera vez que se utiliza esta palabra es en Génesis 4:9. Se la utiliza Caín, Dios con Caín, diciéndole a él, tú tienes que guardar a tu hermano. Escucha esto, tú tienes, ahora es para nosotros. Nosotros debemos de cuidar de nuestros hermanos en Cristo, porque la armonía y la unidad, la importancia de la unidad implica que debemos cuidarnos los unos a los otros. Si usted no ha entendido esto, porque dice la Biblia, si el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama a su hermano, no ha conocido a Dios. La unidad o la reunión implica que debe haber amor. Escuche esto, amor fraternal. Y por eso nos reunimos, porque amamos a Dios, sí, pero también nos amamos entre hermanos. Entonces quiero ir avanzando ya para terminar. Entonces, la armonía debe de estar entre los creyentes. Dice el Salmo 119, 63. Dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. David estaba hablando de que él era compañero. Cuando hablamos de compañero, porque la unidad trae compañerismo. Ok, apunte eso por allí. La unidad trae compañerismo. Y él decía, compañero soy yo de todos los que te temen. Él diciéndole a Dios, nosotros no podemos ser compañeros del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros somos amigos de aquellos que le temen a Dios. ¿Y dónde se ve esto? En la iglesia, en la unidad. ¿Por qué nos reunimos? Porque somos amigos de todos los que temen a Dios. Todos los que nos reunimos para alabar a Dios es porque le tememos a Dios en compañerismo. Hay otra cosa importante, dice Malaquías 3:10, dice que los que temían a Dios, fueron apuntados en el libro de la memoria. Fíjense esto, los que temían a Dios fueron apuntados en el libro de la memoria. Quiere decir que cuando nosotros tenemos ese temor a Dios, en este compañerismo, hay un libro de la memoria que Dios ha preparado para nosotros, y ese libro de la memoria lo habla en Apocalipsis. Habla del libro de la vida y el libro de las obras, por el cual Dios va a garantizar nuestros galardones. Entonces, ¿qué es lo que hace la unidad, hermano? La unidad hace que Dios se agrade de nosotros. La unidad en la iglesia hace que Dios se agrade de nosotros. Y de hecho, la unidad hace de que nosotros nos mantengamos nuestro nombre en el libro de la memoria de Dios. Malaquías 3:16, ¿ok? Dice que Jehová escuchó y oyó, y fue escrito delante de él del libro de la memoria los que temen a Jehová, ¿ok? Y los que piensan en su nombre. ¿Cuántos piensan en su nombre? Nos reunimos porque pensamos en su nombre. Nos reunimos no porque queremos cumplir con el concilio, o no solo con el pastor, sí, pero queremos cumplir porque tememos a Jehová. Amén. Entonces, es importante también la unidad, porque debe haber la armonía, porque debe haber perseverancia. ¿Ok? Dice Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. ¿Qué hacemos cuando estamos juntos? Estamos perseverando, hermanos. Cada vez que ellos partían el pan y iban por las casas, era porque ellos estaban perseverando. Y dice que perseveraban juntos en la doctrina de los apóstoles. La importancia de la reunión y de la unidad cuando estamos reunidos es porque estamos guardando la doctrina, la sana doctrina. Esto también es importante, porque no solamente vamos a ofrecer
un culto, ¿no? Día tras día, no. Queremos guardar la sana doctrina y esto es perseverar. Lo otro dice que era la importante la comunión, porque cuando hay unidad hay comunión. Cuando hay unidad y hay armonía, la importancia de la unidad y armonía trae comunión. ¿Y qué es la palabra comunión? La palabra coinonía. El amor, ese afecto que hay entre hermanos. Filipenses 1:3 dice, doy gracias a Dios siempre por medio de vosotros y por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo sabía de que la comunión era importante en la unidad, en la iglesia. Entonces, la coinonía, hermano, la comunión entre hermanos, comunión, recuerde, comunión es compartir algo en común. Compartir algo en común. Cuando nos reunimos, dice Pablo, nos reunimos para hablar salmos, para cantar himnos, cánticos espirituales, cada uno hablando entre vosotros, con himnos y cánticos espirituales. Colosenses capítulo 2:16, Efesios capítulo 6, del 12 en adelante, habla acerca de esto, también de la comunión. Entonces es importante que entendamos. Entonces, estar juntos en armonía implica tener unidad en un solo sentir, hablando una sola cosa. Escucha esto, hablando una sola cosa y lo que enseñó Cristo a sus apóstoles. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10, para los que están apuntando. Dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos, escucha esto, hablemos una sola cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que unidos estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando nos reunimos en armonía, debemos tener un solo sentir, que es el que hubo en Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 11 en adelante, dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, en que siendo Dios se humilló hasta lo más bajo, se humilló. Entonces, esta es una manera de demostrarnos a nosotros que debemos de hablar o estar unidos en una sola cosa. Y escucha esto, unidos en una sola cosa no significa que tenemos un mismo parecer o que no vamos a tener diferencia. Vamos a tener diferencia en muchos puntos, pero lo más importante es que la unidad en Dios, en Cristo, hace que nosotros hablemos una sola cosa. ¿Y qué es una sola cosa? Agradar a Dios, ¿ok? Agradar a Dios. Entonces, quiero terminar, dije que esto era una enseñanza, cómo nosotros, después de estas cosas que hablé, ¿qué es lo que viene? Después de que estamos juntos, de que perseveramos, de que hay armonía y hay unidad, entonces ahí dice, es como el buen óleo. Y con esto ya quiero terminar, ¿ok? Es como el buen óleo. Y el óleo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hablaba del aceite que era derramado sobre los reyes, que era derramado sobre los jueces, que era derramado sobre los profetas. Y Dios le dijo a Aarón que hiciera o que propiciara el aceite de la santa unción. En Levítico capítulo 8, versículo 12, Aarón es tipo de Cristo y tipo de la iglesia, porque Aarón iba a recibir ese aceite. Cuando estaba hablando, es como el buen óleo, está hablando de la unción. Y escuche esto, 3 cosas importantes en la unción. Era preparado con mirra, con canela, era preparado también con acacia o casia. La mirra habla de la muerte, porque Cristo fue ungido en la tumba y los muertos se ungían, los judíos se ungían con mirra también, aparte de que le ponían aceite. Recuerden, el aceite representa la unción, pero para nosotros poder buscar esa unidad y esa unción debemos de morir. La mirra representa muerte. Entonces hay cristianos que no han muerto todavía, por eso no gozan de ese disfrute en armonía. Es difícil ver a un hermano en Cristo en la iglesia que no se goce en el culto, que no se goce en la alabanza, que no se goce, que no esté en armonía, que no se llamen los unos a los otros. ¿Saben por qué? Porque ese aceite no nos ha tocado en áreas que debe llegar. Debemos nosotros morir al orgullo, morir a la vanagloria. Cuando estamos juntos en armonía, ese aceite, esa parte de esa unción, tiene complementos que son enseñanzas para nosotros hoy en día. La mirra representa que debemos morir. Cristo fue ungido con mirra y el cuerpo de Cristo fue ungido con mirra. ¿Qué representa? Nosotros somos el cuerpo de Cristo y también debemos morir al pecado. El aceite fue derramado. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es la unción, es ese óleo que fue derramado para nosotros, ¿ok? Que representa que debemos de morir a toda obra de la carne para mantener una buena armonía. Y dice, escucha esto,
dice que desciende, que baja hasta el borde de su vestidura. ¿Ok? No hay tiempo para ejemplificar mucho. La vestidura representa las obras, representa fruto, porque en la vestidura del sacerdote estaba el manto del efod, y estaban las campanas, y estaba también las granadas, que representa el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Cuando estamos reunidos y el aceite es derramado, el Espíritu Santo es derramado en nosotros, los dones se manifiestan, el fruto del Espíritu se manifiesta. La iglesia que está en unidad debe de manifestar el fruto del Espíritu y debe manifestar los dones al unísono. No solamente, hay veces que más se manifiestan los dones que el fruto del Espíritu. Entonces, cuando se regaba el aceite por la vestidura, dice que descendía sobre la barba. La barba representaba en sí sabiduría, porque los sumos sacerdotes tenían la barba larga, y eso es representación de autoridad. Ok, pero cuando iba cayendo ese aceite, iba hasta el borde de su vestidura, y en la vestidura también adentro está el cuerpo. Escuche esto: para nosotros poder ser cubiertos de esa presencia de Dios en la armonía, en la unidad, debemos de manifestar, de dejar que el Espíritu Santo primero nos haga morir. Mirra, también dice que también tenía acacia y canela. La canela representa el aroma, representa lo agradable cuando estamos en la presencia de Dios. Representa también nuestra oración, representa también nuestros actos. Entonces es necesario que la unidad traiga todo esto en la vida de nosotros como cristianos. Y quiero terminar, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuándo envía Jehová bendición y vida eterna? Cuando pasamos por todos estos requisitos. La unidad no solamente es irse a reunir, hermanos. Con todo el temor y temblor tengo que decirlo. No solamente es a reunirnos a cumplir, no. Debemos de disfrute la presencia de Dios. Esté en armonía, esté en comunión. Recuerde, la comunión no se acaba en el culto. La comunión, la coinonía debe seguir entre hermanos. Tercero, perseverar. Y se me olvidó que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Lo otro, la coinonía. Y para cuando ocurre esto, entonces el Espíritu Santo se hace propicio de nosotros. Escuche esto, para poder disfrutar de esta armonía. Escuche esto, no hay más nada en el cuerpo de Cristo que pueda causar tanta connotación si el Espíritu Santo no está. Así que cuando nos reunimos, disfrutemos de la presencia de Dios, dejemos que el Espíritu Santo pueda tomar control de nosotros y podamos también manifestar las obras del Espíritu, los dones y el Espíritu, y que finalmente podamos entender que cuando hacemos esto, dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y vida eterna. Cuidemos la unidad, hermanos. Cuidemos cuando nos vayamos a reunir, cuidemos esta unidad, cuidemos esta armonía. Que Dios te bendiga en esta hora en el nombre de Jesús, que puedas disfrutar de esta enseñanza, que la puedas compartir y pasamos al pastor. Así que Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Demos oración a Dios. Padre, te damos gracias por la palabra. Gracias por tu siervo, Señor, mi hermano Jacob Eli Perea, Señor. Gracias, Dios, porque es una herramienta tuya para bendecirnos. Señor, que esa palabra quede sellada en nuestro corazón y den fruto al